Bienvenidos alumnos de cuarto año a este video que voy a intentar que sea breve sobre instalaciones eléctricas. Si ustedes recuerdan el primer encuentro que tuvimos allá lejos y hace tiempo, que lo hicimos por Twitch, yo ahí les había comentado que nuestra especialidad está dividida en 6 rotaciones de taller que tienen como una correlación con las áreas de especificidad que tiene nuestra especialidad. Esas 6 rotaciones eran instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas, electrónica, automatización cableada, automatización programada y la última, si no me equivoco, era instalaciones de muy baja tensión. Bueno, nosotros de lo que vamos a hablar es de instalaciones eléctricas de baja tensión, no de muy baja tensión. Muy baja tensión son instalaciones que trabajan con tensiones de hasta 24 volt, ¿sí? Son tensiones de seguridad, lo que se les dice tensiones de seguridad. Baja tensión es una instalación domiciliaria. A eso nos referimos con instalaciones eléctricas de baja tensión, a una instalación domiciliaria. Bueno, ¿por qué vamos a arrancar ahora a ver eso? Bueno, porque creo que esto se les había comentado yo justamente en ese primer encuentro. Por ser una de las rotaciones que tiene más predominancia de lo que es la práctica de agarrar herramientas, pasar cables, diseñar una instalación, armarla, por cómo lo trabajamos nosotros en la escuela, era algo que yo quería dejar para el momento en el que retornemos a las clases. Como eso no va a pasar este año, o al menos no con todo el grupo, o al menos no hasta ahora, o este video lo estoy grabando hoy que es 19 de octubre, ¿sí? O sea, a hoy 19 de octubre no hay ninguna certeza respecto de que ustedes vayan a volver a la escuela este año, ¿sí? No, de que lo más probable es que sea el año que viene. Entonces, bueno, digo, aunque sea una pequeña parte de los contenidos que son de orden más teórico, los vamos a trabajar durante estos mes y medio, 2 meses que nos quedarán de clases. Pero bueno, de ahí viene todo el asunto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las protecciones eléctricas, ¿sí? Que yo acá voy a retomar un poco algunas cosas que entiendo que ya vieron el año pasado y no sé si el año anterior también, o sea, en segundo, en tercer año, en tercero seguro. Y de ahí vamos a tratar de avanzar un poquito más. Pero primero vamos a meternos con algunos eh, fenómenos que son como el ABC de la electrotecnia, ¿sí? Y que son muy importantes para comprender bien por qué tenemos las protecciones que tenemos, cuándo va a funcionar una, cuándo va a funcionar otra y por qué esa diferencia. Así que bueno, allá vamos. Bueno, recién les decía que para entender bien la cuestión de las protecciones, cómo actúan, para qué sirven, tenemos que tener en claro unos conceptos que son fundacionales para todo lo que es la electrotecnia. Fíjense, ¿no? Yo acá lo que dibujé son la fase y el neutro. La fase y el neutro son, eléctricamente hablando, los dos extremos de mi instalación. ¿Por qué digo eléctricamente hablando? Bueno, porque físicamente yo los tengo uno al lado del otro. Los tengo en un tomacorriente, están uno al lado del otro, en el tablero están uno al lado del otro. O sea, no es que están cada uno en una punta de mi casa. Pero eléctricamente sí vamos a hablar que son como los dos extremos justamente de la instalación. Entonces fíjense, ¿no? Yo tengo acá fase y neutro. En este momento no estaría pasando nada, yo acá no tengo un circuito. Eso es una cuestión importante a saber. La existencia de fase y neutro no implica necesariamente la existencia de un circuito. ¿Cuándo voy a tener yo acá un circuito? Yo voy a tener un circuito acá cuando entre fase y neutro ponga una carga, ¿sí? Como puede ser una lámpara. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa lámpara, ¿sí? Perdón la desprolijidad, pero bueno, tengo algunos desfasajes entre la imagen que veo yo y la que se ve en pantalla. Entonces me quedan cosas medio grotescas. Bueno, fíjense que cuando yo termino de armar esto, cuando yo meto una carga en el medio, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener una tensión, ¿sí? Una existencia de una tensión que va a ser tensión entre fase y neutro. Recuerden que esto cuando veíamos la cuestión de los sensores en automatización, justamente hablábamos de que la tensión siempre se mide entre dos puntos.
Bueno, yo voy a tener una tensión que existe entre fase y neutro. Esa tensión que existe entre fase y neutro, lo que va a permitir es que cuando yo conecte la lámpara, que la lámpara va a ser una resistencia, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a circular una corriente. Esa corriente va a circular en este sentido, ¿sí? No es tan así, no es tan así como que la corriente sale de un punto y tiene un sentido de circulación que es unidireccional y que va todo el tiempo para allá, al menos no cuando hablamos de corriente alterna, pero no importa, ¿sí? Es importante entender que la corriente circula por la fase, circula a través de la resistencia, en este caso la lámpara, y circula también a través del neutro. Esto que está acá, ¿sí? Esta configuración es un circuito normal, es un circuito donde yo tengo las tres magnitudes eléctricas básicas. Tengo tensión, tengo corriente y tengo resistencia. Ahora, si acá de repente yo lo que tengo es una situación como la que les mostraba al principio, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una cosa como esta, ¿sí? Tengo esto. Yo acá sigo teniendo tensión, ¿sí? Porque la tensión entre fase y neutro siempre existe. Lo que no voy a tener es circulación de corriente. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a tener una resistencia que vamos a decir que es infinita. ¿Sí? En realidad va a depender, no es tan infinita, pero bueno, vamos a decir que es infinita. En la realidad digo no es infinita, pero es muy grande. Como la resistencia es muy grande, la corriente no va a poder circular, salvo que la tensión entre fase y neutro sea enorme, ¿sí? Pero eso no pasa en una casa. Entre fase y neutro, si yo pongo aire, no circula la corriente, si yo no tengo un chispazo entre fase y neutro. Sí me puede pasar, como veíamos la vez pasada en la charla de la que participaron varios de ustedes con el ingeniero, cuando hablamos de alta tensión, bueno, cuando hablamos de alta tensión sí puedo tener yo de repente circulación de corriente a través del aire, o lo mismo un relámpago, un rayo, es eso, es circulación de corriente a través del aire. Como la tensión ahí es muy grande, bueno, la resistencia del aire no alcanza a vencer esa tensión, entonces se da una circulación de corriente. Bueno, esta configuración, ¿sí? Esto que tenemos acá con una resistencia muy grande y sin circulación de corriente, es lo que llamamos circuito abierto, ¿sí? Y por último voy a tener un tercer escenario posible, que es el siguiente, un escenario en el que yo tengo la fase, tengo el neutro, y los uno directamente con un cable, ¿sí? Esto que está acá es un cortocircuito, es un escenario en el que la resistencia vale 0, o bueno, nuevamente, en la realidad no vale exactamente 0, pero es un valor muy chiquito. Entonces, ¿qué pasa? La corriente va a ser muy grande, ¿sí? Va a ser muy grande, va a ser un valor muy alto. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tenemos que empezar a pensar qué pasa cuando la corriente es tan grande, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? Pero bueno, básicamente esos son los tres escenarios posibles. Un circuito que funciona normalmente, un circuito abierto y un cortocircuito, ¿sí? Esos son los tres grandes escenarios que nos podemos encontrar. Bien, volvamos entonces ahora al caso de un circuito que funciona normalmente, y ahí vamos a ir viendo la cuestión de las protecciones. Ahí sí ya nos vamos a meter con la cuestión de las protecciones. Supongamos, decíamos, que yo tengo acá una lámpara. Entonces tengo mi tensión, tengo mi resistencia, voy a tener una circulación de corriente que va a cumplir, digamos, con este sentido. Bien, supongamos que yo diseño mi instalación pensando en esto, pongo mis protecciones, pongo mi cablerío, conecto la lámpara, funciona todo, está todo bien, si no tengo un gran inconveniente, de hecho no tengo ningún inconveniente en principio. Ahora, ¿para qué están puestas las protecciones entonces? Bueno, las protecciones están puestas para que
algunas cosas que pueden llegar a pasar las podamos prevenir. Básicamente los sistemas de protección que hay son los fusibles, ¿sí? La llave térmica, que en realidad es el interruptor termomagnético, pero no importa, le llamamos llave térmica, está bien. El disyuntor diferencial, la puesta a tierra, y bueno, puede haber algún otro más, el fusible CNH. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en solamente dos de ellos, ¿sí? Que son la térmica y el disyuntor. ¿Por qué no nos metemos con los otros? Bueno, nos metemos con los otros porque los fusibles en general no se usan tanto, salvo los fusibles NH, pero tienen otro uso. Nosotros acá nos estamos enfocando solamente en lo que yo tengo en el tablero que está al alcance del usuario. Al alcance del usuario lo que yo tengo son térmicas y disyuntores. ¿Por qué hay dos elementos de protección? Bueno, porque cada uno va a proteger contra fenómenos diferentes. Entonces yo les decía recién, ¿no? Que la idea de esto es pensar qué pasa en el elemento que está en el sector de la instalación que está cerca del usuario. Entonces mi usuario ahora va a ser un factor determinante a la hora de analizar mi instalación eléctrica. Bueno, yo tengo acá armado todo con una lámpara y tengo el usuario, ¿no? Tengo la persona que me contrató para armar las cosas. Bien. Mi casa, vamos a tomar como ejemplo mi casa. Mi casa es un departamento que está diseñado y calculado hace, y si yo tengo 30, esto debe estar diseñado 5 o 6 años antes, ¿sí? O sea, hace 35 o 36 años. Hace 35 o 36 años no había ni por asomo la cantidad de elementos que usan la corriente eléctrica como los que hay hoy. Para empezar, yo tengo ahora un aire acondicionado que es frío-calor, o sea que hace las veces de calefacción. Hasta hace un par de años la calefacción de esta casa era a gas. Entonces, cuando se diseñó originalmente todo esto, se contemplaba la calefacción como un elemento que funcionaba a gas, no como un elemento eléctrico. No había una proliferación de tantos elementos que uno va conectando, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, la tele, el equipo de audio, los celulares, la consola, la computadora, la guitarra que tengo ahí atrás. Hay un montón de cosas que hoy funcionan a partir de la energía eléctrica y que en su momento, bueno, algunas sí, pero otras no tanto, y había algunas que eran extremadamente caras, con lo cual quizás el aire acondicionado existía, pero no era una cosa a la que cualquiera podía acceder. O bueno, cualquiera no, pero con un salario un poco por encima de la media se puede acceder hoy a un aire acondicionado. Hace 30, 40 años no había forma, era solamente un uso que se daba en lugares laborales, digamos, en oficinas, en industrias. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo, usuario de esta instalación, yo tengo una instalación que está diseñada para una determinada cantidad de cargas. ¿Y qué pasa? Con el correr del tiempo, yo voy a ir agregando cositas, ¿no? Entonces yo voy agregando y digo, bueno, voy a agregar otra lámpara por acá. Y voy a agregar otra lámpara más acá. ¿Sí? Y voy a agregar otra lámpara más por acá. Entonces fíjense que paulatinamente, ¿sí? O sea, de a poco, yo voy agregando corriente. La corriente que antes era solamente la que circula por esta primera rama, ahora tengo que sumarle lo que circula por acá, lo que circula por acá, y lo que va a circular por acá abajo. Entonces fíjense que en cada carga yo tengo solamente una flechita de corriente circulando, pero en la fase y en el neutro yo ahora tengo 4. Y las fui agregando de a poquito. Esto, que puede ser un fenómeno calculado, o sea, puede ser que yo vaya y vaya agregando de a poco y vaya pensando, che, ¿me dará la instalación o no me dará la instalación? También puede deberse a un desperfecto en alguna instalación. De repente puedo tener un motor de la heladera, por ejemplo, o del lavarropas, que empieza a funcionar mal y entonces empieza a demandar más corriente. Pero no lo hace de repente, sino es que de repente la corriente se me va a un valor estratosférico, sino que de a poquito la corriente va subiendo, va subiendo, va subiendo.
Ese fenómeno es el fenómeno de la sobrecarga, ¿sí? Y la sobrecarga yo la tengo que mantener, digamos, dentro de ciertos límites. ¿Por qué? Porque si la sobrecarga de corriente se me hace demasiado grande, mis conductores, o sea, mis cables, posiblemente se me prendan fuego o en realidad primero se me van a derretir. Cuando se derritan se va a generar un cortocircuito y el cortocircuito me puede generar un incendio. Contra este fenómeno nos va a proteger la llave térmica, ¿sí? Fíjense que acá el usuario lo único que está haciendo es eventualmente agregar cosas, ¿está bien? ¿Puedo generar yo una sobrecarga manualmente? Sí, lo puedo hacer. De hecho, si yo no estoy seguro porque nunca lo probé, porque justamente, como les decía, esta casa es vieja, yo creo que si yo acá prendo la cafetera, las dos cafeteras que tengo, el aire acondicionado y pongo el lavarropas, probablemente tenga una sobrecarga. Entonces voy a tener, como lo voy a ir agregando de a poquito, voy a tener un aumento de la corriente que va a ser sostenido en el tiempo, ¿sí? Se va a ir un poquito, agrego cuando meto la primera cafetera, un poquito agrego con la segunda cafetera, un poquito agrego con el lavarropas, un poquito agrego con el aire acondicionado. Cuando termino de conectar las cuatro, bueno, debería actuar una protección. ¿Por qué? Por esto que les decía. ¿Está bien? Entonces tenemos un escenario en el que la corriente va subiendo de a poquito y esa suba, ¿sí?, de la corriente que se sostiene en el tiempo me configura lo que se llama como sobrecarga. Y contra eso me debería proteger la llave térmica. Bien, ahora, ese es un escenario de falla. ¿Está bien? Ese es un escenario de falla. Otro escenario de falla es el siguiente. Yo tengo mi instalación normal, la que les decía al principio, y de repente, accidentalmente o incidentalmente, o sea, puede ser que sea provocado por una mala intervención del usuario, o que sea, como les decía, un accidente como lo del motor que de repente va consumiendo más corriente. Yo lo que me puede pasar es que acá se me arme un cortocircuito. Cuando se me arma un cortocircuito, lo que va a pasar es que la corriente de repente va a ser un montón, ¿sí? De repente voy a tener un montón de corriente pasando. Ya la corriente en este caso no va a pasar por mi circuito normal, no va a circular por la corriente, sino que por la resistencia, perdón, sino que va a tratar de ir toda la corriente por acá. Pero a diferencia del caso anterior, la corriente que se genera acá, o sea, la circulación de corriente que se genera acá es muy grande, es realmente muy grande, y además es repentina. En el mismo instante en el que yo meto un cablecito que junta fase con neutro, la circulación de corriente se me va a las nubes. Ese fenómeno es el fenómeno que vamos a llamar como cortocircuito, ¿sí? Es el que veíamos hace un ratito. Y contra ese fenómeno también me debería proteger la llave térmica. ¿Cuál es nuevamente el asunto acá? ¿Cuál es el riesgo acá? Que como la corriente se va a hacer muy grande, los cables se van a calentar. Cuando los cables se calientan, se va a derretir el aislante. Entonces voy a tener seguramente un chisporroteo. Y ese chisporroteo es un causal de incendio muy común. De hecho, si miran los incendios que se generan, que salen de las noticias, la inmensa mayoría de las veces están provocados por desperfectos en las instalaciones eléctricas. No sé si recuerdan, hace algunos meses hubo una serie de explosiones en un local en Villa Crespo, con ahí como con consecuencias jodidas. Hubo un par de bomberos que fallecieron en el operativo y todo. Y si yo no recuerdo mal, ahí se combinó una cosa de tener acumulado mucho material combustible con un desperfecto eléctrico. Un desperfecto eléctrico hizo un chispazo y chau. Entonces, fíjense que la cuestión eléctrica no es solamente la cuestión eléctrica. No es que a mí no sé, no quiero que la corriente suba porque si sube la corriente me aumenta el consumo y se me viene la tarifa muy arriba. No es ese el asunto. El asunto es que si la corriente se va muy arriba, yo tengo un riesgo físico para mí, para mi casa, para mis vecinos, para el entorno, ¿sí? Que es muy grande. Entonces, por eso es importante la cuestión de las protecciones. Pero fíjense que hasta acá el usuario en mis esquemitas está acá parado y como que mucho no interviene. A lo sumo es el boludo que va y mete un cable que junta fase con neutro o va generando una sobrecarga sin darse cuenta.
pero las protecciones no actúan sobre él, ¿sí? La protección que me brinda la llave térmica hasta ahora, digo, está de forma directa solamente vinculada con la instalación. Obviamente, por esto que les decía de los incendios, indirectamente también protege al usuario, pero directamente lo que trata de hacer es que los cables no se chamusquen, básicamente, ¿sí? Bien, ahora, nos queda por ver la cuestión del disyuntor. Entonces fíjense, ¿no? Que yo acá tengo el escenario del cortocircuito, que es que de repente circula mucha corriente entre la fase y el neutro. Hace un ratito veíamos la sobrecarga, que es que de a poquito va subiendo ese valor. Pero hay una cosa que es muy importante para ver acá, antes de pasar al disyuntor, que la corriente que pasa por la fase y la corriente que pasa por el neutro es la misma. No importa si es muy grande, si es chiquita o si es un valor en el medio, lo importante es que es la misma. ¿Sí? La misma corriente que pasa por la fase es la corriente que pasa por el neutro. Vamos a ver por qué enfatizaba recién en esta cuestión. Bueno, suponga que ahora mi personita, ¿sí? El usuario este que tengo yo acá, lo estaba queriendo mover pero no se puede. Esta persona que tengo yo acá va a agarrar y va, por alguna cuestión que no conocemos, va a meter un cable acá. Uy, no me gusta ese grosor. Va a meter un cable acá, ¿sí? Lo tiene agarrado el cablecito y con la otra mano o con los pies directamente va a estar tocando la tierra. Fíjense qué es lo que va a pasar acá. La persona también tiene una resistencia, ¿sí? Nuestro cuerpo también tiene una resistencia eléctrica. Entonces, no es como juntar acá la fase con el neutro, además de que la tierra y el neutro no necesariamente son lo mismo. Pero fíjense que lo que se me va a dar en este escenario es lo siguiente: la corriente que viene desde la fase, ¿sí? La corriente que va circulando desde la fase y que pasa por acá, cuando llegue a este punto, que es un nodo, se me va a dividir. Entonces una parte de la corriente va a venir para acá abajo, ¿sí? Entonces, por acá yo voy a tener esta sumatoria de corrientes, ¿sí? En la fase, que van a ser estas dos flechitas, la flechita que pasa por la resistencia y la flechita que pasa por el cuerpo de la persona. Ahora, como esta parte de la corriente no va a volver por el neutro, sino que se va a desviar a través del cuerpo de la persona y va a descargarse en la tierra, fíjense que yo tengo dos flechitas en la fase, pero una sola en el neutro. Bueno, para esto me sirve el disyuntor. ¿Por qué? Porque el disyuntor lo que hace es comparar. Entonces compara la corriente que pasa por la fase contra la corriente que pasa por el neutro, y cuando las dos corrientes no son iguales, el disyuntor asume que está pasando una situación como esta. Estoy teniendo una fuga de corriente. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Digo, si veíamos el circuito cerrado, en el circuito cerrado tengo 2, 3, 4 amperes, lo que sea, pasando por la fase, y lo mismo tiene que pasar por el neutro. Si en la fase tengo 4 amperes y en el neutro tengo 1 ampere, bueno, quiere decir que hay 3 amperes que se me están desviando. Y 3 amperes es una guasada, ¿sí? Imagínense que una descarga de corriente de 30 miliamperes puede llegar a ser mortal para una persona. Estamos hablando entonces de 30 miliamperes que son 0,03 amperes. Es realmente muy poquito. Con lo cual el disyuntor tiene que estar muy atento a ese tipo de comparaciones, ¿sí? Entonces, en cuanto detecta una fuga de corriente, automáticamente lo que tiene que hacer es cortar la alimentación, volvernos al esquema de circuito abierto, abrir el circuito para que la corriente no pase. Entonces, esos son básicamente los tres fenómenos contra los que nos van a proteger, los dos elementos fundamentales de una instalación de la seguridad eléctrica en una instalación domiciliaria. Los fenómenos son cortocircuito, sobrecarga y fuga de corriente. Contra los primeros dos nos protege la llave térmica
contra el último nos protege el disyuntor diferencial, y este último, la fuga de corriente, es el único fenómeno que está orientado específicamente a proteger a la persona. Ahora, les voy a dejar una serie de inquietudes para que respondan a modo de actividad respecto de estas cosas, ¿sí? Bueno, entonces les decía recién que les iba a dejar una serie de inquietudes que me gustaría que me respondan, que son las siguientes, ¿no? Igual se los voy a dejar escrito también y les voy a pasar algo de material para que no busquen a ciegas en internet, que créanme que para este tipo de cosas es súper confuso. Por un lado me gustaría saber cómo funcionan estos elementos, disyuntor y térmica, o sea, cómo funcionan a nivel interno, que me lo pudiesen describir de la forma más sencilla posible. Me gustaría saber por qué cuando vamos a comprar una térmica nos vamos a encontrar con una letrita, ¿sí? Que va a decir una letra B, una letra C. Entonces, esa letra responde a que hay térmicas que son mejores que otras solamente. Por ejemplo, es mejor comprar una térmica B que una térmica C, o una C que una D, o tiene otra explicación. Me gustaría que me dijeran qué pasa si yo, en vez de agregar los consumos como les mostraba recién en el gráfico, en vez de agregar esos consumos en paralelo para la sobrecarga, los voy agregando en serie, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿O qué creen que pasaría en ese caso? Y por último, me gustaría que me dijeran, si ustedes van a un lugar, ¿no? Los contratan para reparar una instalación eléctrica en la que la falla es que, sin que nadie toque nada, solamente con levantar la llave del tablero, salta el disyuntor, ¿no? Se encuentran con ese escenario. Hay un disyuntor que salta todo el tiempo, solo, sin que nadie meta la mano en ningún lado. ¿Qué tipo de falla irían a buscar ustedes y cuáles son los lugares donde más frecuentemente se le ocurren que podrían encontrarse con eso? Bueno, espero que me puedan responder esas 4 cosas. Los animo a que, si no tienen demasiado claro, sobre todo estas cuestiones, ¿no? De dónde puede estar la falla o esas cosas, simplemente acá de lo que se trata es de que ustedes digan qué les parece a ustedes, ¿sí? ¿Dónde irían ustedes? Y yo después les diré si está bien o si está mal. Y si está mal, ¿por qué? Sobre todo, eso es muy importante. Si ustedes nunca se queden con él, esto está mal porque está mal. Tiene que haber una justificación de la corrección. Me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y lo otro, bueno, es más trabajo de investigación que de otra cosa. Ya les digo, les voy a dejar la bibliografía para que consulten. Y bueno, nada más que eso, ¿sí? Nos veremos en breve, la semana que viene, quizás con otro video o quizás con alguna nueva clase. Bueno, adiós.